Muy buenas, bienvenidos a Occidental Image y hoy a petición de uno de los patronos del canal vamos a hablar de una de las películas más importantes de su tiempo, desde luego de su década, y que es una de las obras más laureadas y recordadas del maestro Stanley Kubrick, como es su cinta del año 1964, Doctor Strangelove, ¿no? Bueno, por su título completo, Doctor Strangelove, How I Learned to Stop Worrying and I Learned to Love the Bomb, algo así, ¿no? Cómo aprendí a dejar de preocuparme y aprendí a amar a la bomba, ¿no? Refiriéndose a la bomba nuclear. En España se la tradujo como teléfono rojo, volamos hacia Moscú, ¿no? Como si fuera un puto capítulo de Teo va al zoo. Bueno, un exitazo más, ¿no? De las traducciones al español. En Hispanoamérica la tradujeron literalmente, ¿no? Doctor Insólito, bueno, le pusieron Doctor Insólito en vez de Strangelove. Sí, bueno, Doctor Insólito, cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar a la bomba, ¿no? Y bueno, esta película, como ya digo, es de las más laureadas de su director. Yo tengo que decir que siempre me agrada que me pidan hablar de cintas importantes como esta. Hay que recordarlas, señores, que no todos son los putos estrenos de Marvel de hoy en día, ¿vale? Y desde luego poder hablar de uno de los maestros, Stanley Kubrick, vamos, el hombre que me ha hecho el cinéfilo que soy, ¿no? Gracias a una de sus películas, que para mí fue el despertar definitivo. Pero desde luego esperaba, pues no sé, que me pidieran, pues no sé, Eyes Wide Shut, o que me pidieran Lolita, o que me pidieran Barry Lyndon, o que me pidieran Senderos de Gloria. Porque desde luego Doctor Strangelove no es de mis predilectas del director. De hecho, probablemente de todas sus magnas obras, de las que son más recordadas, creo que es de las que menos me gusta junto con El Resplandor. Y ojo, no la desmerezco para nada, y es una película que hay que tener muy en cuenta por la importancia acuciante, ¿no?, que tuvo en su momento, ¿no? Al menos en el sentido de lo atrevido de la propuesta. Porque, a ver, realmente la película no es que tampoco se convirtiera en un jodido fenómeno. Además, fuera de Estados Unidos quizá no llegó a pegar tantísimo, quizá en Europa, en ciertas partes de Europa, de la Europa occidental, claro, en aquellos tiempos recordad que la Unión Soviética estaba a todo lo que daba, ¿no? Y la Guerra Fría estaba en su punto álgido, o sea, en el punto realmente más jodido y peligroso. O sea, tiempos cercanos a la película tuvo lugar la crisis de los misiles, ¿no?, que trajo de cabeza a JFK. Bueno, en general, todo el tema de los misiles, ¿no? Entonces, sí es verdad que es una película muy importante, pero para que veáis, pues en su momento no recibió nada. En los Oscars creo que, no sé si alguna nominación, pero no se llevó nada. De hecho, Kubrick nunca se llevó ningún Oscar a Mejor Director. ¿Os lo podéis creer? Al igual que Hitchcock y otros tantos, ¿no? Ahí está el gran criterio insuperable de la Academia de Hollywood, ¿no? De la gala de los Oscars, que todos los años hay que seguir como locos porque la élite nos tiene que decir qué es lo mejor y qué no, ¿no? Ellos con sus culos de snob lo saben mejor que nadie. Fijaos que, por ejemplo, la película que más Oscars se llevó de Kubrick pues fue Espartaco, que a mí me gusta muchísimo, me encanta, fue de las primeras que vi de él. Pero realmente, en esa película y en general en toda su filmografía, los premios que se llevó fueron los premios menores. Es decir, sí se llevó Oscar, pero siempre eran los premios Oscar que tenían menos peso, los de menos interés. Es decir, pues vestuario, fotografía, los tochos, los buenos, los que realmente marcan la diferencia, mejor película, mejor director, mejor actor. Estos ni los olió, ¿no? También fue el caso de Doctor Strangelove. Siempre fue un director que, aunque era muy interesante, pues era controvertido, y eso se nota que a la hegemonía dominante de artistas y de productores de Hollywood no le transmitían exactamente mucha simpatía, ¿no? Al punto que estos remores llevaron a que mucha gente difundiese por ahí la idea de que él realmente no murió de forma natural, sino que fue asesinado, ¿no?, por su última película, Ojos bien cerrados, Eyes Wide Shut, aquella con Nicole Kidman y Tom Cruise. Pero bueno, no hablaremos de esto porque no estamos aquí para hablar de esta película, no es la que me han pedido, estamos aquí para hablar de Doctor Strangelove. Y Doctor Strangelove va básicamente de, pues, lo que era el tema de cada día
en el año en el que se hizo, ¿no? En aquellos años, no únicamente en el 68. ¿Por qué? Pues porque esto era así. Esto es algo que hemos olvidado. Incluso los que tienen hoy a lo mejor 40 años, 50 quizá, pues también lo han olvidado. Pero hubo un momento en la historia, en Occidente sobre todo, que estuvo siempre la sombra y la amenaza de la aniquilación total debido a las bombas nucleares por la Guerra Fría, ¿no? Por el telón de acero, ¿no? Por ese conflicto, digamos, no tácito, pero sí implícito, que estaba sobrevolando siempre entre la Unión Soviética, la URSS, y los Estados Unidos de América, ¿no? Es decir, el bloque comunista y el bloque capitalista. O el bloque, no sé, pues totalitario, comunista, socialista, y el bloque, pues, pro libre mercado, ¿no? De las democracias liberales. Entonces, hay que llevarse las manos a la cabeza también un poco, porque Kubrick, pues ya sabéis que el tío siempre fue un chisposo, ¿no? Además tuvo esta racha de películas en las que le gustaba meterse en temas polémicos. Justo antes de esta hizo la de Lolita, de la marinera. Después hizo 2001 Una odisea en el espacio. Esto también yo creo que ensombreció el éxito de esta película, claro, porque es que 2001 fue un prodigio técnico, se llevó el Oscar a mejores efectos especiales. Faltaría más, ya hubiera sido escandaloso que no se lo hubieran dado por eso. Y fue una película en ese sentido sí más bien desafiante a nivel visual, técnico, vamos. Cambió la concepción que se tenía de la ciencia ficción y del tema del espacio y las aventuras espaciales tajantemente, ¿no? Y después, bueno, pues tuvimos ahí La naranja mecánica, ¿no? Entonces, claro, imaginaos, esto es como si hoy en día, mira, nos viene a huevo, ¿no? Porque los discursos que se dan en la película sobre la amenaza nuclear es curioso. Yo hasta hace poco hubiera dicho, bueno, la película quizá ha envejecido un poco mal, porque claro, esto fue un paréntesis concreto en la historia, pero fijaos lo que son las cosas que este mismo año, 2022, por lo de la guerra de Ucrania, se ha vuelto a traer al tablero de la opinión pública estas palabras que se habían enterrado desde principios de los 90, desde que cae la Unión Soviética, básicamente, exceptuando algunas menciones que hubo pues cuando se hablaba de Irán o Corea del Norte, pero se ha vuelto a sacar el tema de guerra nuclear, el término, ¿no? Guerra nuclear, ¿no? Por el rifirrafe que se llevan la momia huele niñas y el tarado de la KGB. Entonces, es alucinante, ¿no? Porque al final te das cuenta que no hemos aprendido nada, ¿no? Estar siempre moviendo el dedo alrededor del botón, ¿vale? Y no va con segundas ni en el mal sentido. Ya es un botón de verdad, un botón que dispara algo, ¿vale? Estar poniendo el dedo así alrededor del botón y hacerse el chulo, parece que sigue funcionando, ¿no? En cierto sentido, para la opinión pública, para ser el más chulo de la geopolítica, del barrio de la geopolítica. Y te das cuenta que dices que no hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada de que hubo un momento en el que literalmente hay gente que dirá, oh, dramático, pero es que no hemos vivido esa época, ¿vale? Pero basta que te documentes un poquito, ¿vale? Que os documentéis un poquito para ver que hubo una época de la historia en la que estuvimos al borde del colapso total, al borde del apocalipsis, pero de verdad, o sea, de saltar todos por los aires, de cargarnos todo prácticamente lo que hay sobre la faz de la Tierra, vamos, quitando a lo mejor alguna zona de África, de Eurasia que se hubieran salvado, el resto hubiéramos volado todo por los aires, todos, aniquilación total, ¿entendéis? Porque si se apretaba un botón y salía volando un misil de cualquiera de los dos lados, la respuesta inmediata desde cualquiera de los dos bandos hubiera sido arrasarlo todo. Todo. La URSS hubiera arrasado con Estados Unidos y sus aliados. Y Estados Unidos hubiera arrasado con todo el bloque de la URSS y todos los países. O sea, de verdad, algo dantesco, si nos ponemos a pensarlo. Y el control de esto estuvo en las manos de unas pocas personas. Del ejército y del gobierno, ¿no? Respectivamente de Estados Unidos y de la Unión Soviética, ¿no? Entonces tenemos a dos bloques fanatizados con lo suyo, amenazándose constantemente con que, bueno, hay una especie como de paz, vamos, que se puede romper el aire, ¿no? De la tensión que había, y que si en algún momento había un movimiento que al otro no le gustaba o a uno le fallaba el pulso, aquí se acababa todo. Es decir, ya no era el escenario que hubo en la Segunda Guerra Mundial, que fue terrible, pero bueno, se focalizó el conflicto en zonas concretas, ¿no? En la parte de Asia y en Japón cerquita, parte de China, parte de los países de ahí, y en Europa, pues de Francia para arriba, ¿no? Porque fijaos que, por ejemplo, pues ni Portugal ni España, que estamos también en Europa, pues nos metimos en el fregado, ¿no? Son zonas que quedaron aisladas del conflicto.
Entonces, aquí ya estamos hablando de que ni soldados, ni maquinaria, ni era una cuestión de a ver quién era mejor estratega militar o de quién tenía mejor armamento, los soldados más preparados. Aquí ya era cuestión de que, pues literalmente, hablando rápido y mal, esto era, o follamos todos o la puta al río. O sea, si alguien apretaba un botón, aquí no había término medio, ni vencedor ni vencidos, que todos íbamos a volar por los aires. Y en este contexto, a Kubrick se le ocurre hacer esta película, que satiriza directamente sobre el tema que estaba en boca de todos, porque es que el tema era muy vivo, un verdadero frenesí, ¿no? En los dos lados, gente incluso que se construía búnkers particulares, porque el miedo a una guerra nuclear era inminente. Pero vamos, guerra nuclear es una forma de hablar, es aniquilación total, no hay guerra. O sea, saltan los misiles, se convierte toda la superficie de la Tierra en un puto erario del que no se puede salir, porque además imaginaos la cantidad de radiación, y venga, escondidos todos en túneles como ratas, años y años hasta, pues Dios sabe cuánto, ¿no? O sea, que la historia del mundo hubiera cambiado drásticamente. O sea, estuvimos literalmente al borde del precipicio, y a Kubrick no se le ocurre otra cosa que ponerse a hacer la coña y la guasa con esta película, que en principio iba a ser un proyecto serio, ¿vale? Porque estaba basado en una novela, pero Kubrick decide al final, sobre todo, o sea, no fue una decisión previa a empezar la producción, sino que cuando ya estaban avanzada la grabación del metraje, pues decide transformarlo un poco en una comedia, ¿no? Y así satirizar sobre la situación. Yo creo que también para rebajar un poquito la tensión, ¿no? Y dar un final que además es pues puro delirio, ¿no? Kafkiano, aunque realmente esto estuvo mayormente pegado a los hechos, ¿no? Y dar un desenlace feliz, ¿no? al conflicto. Y bueno, mostrar cómo claramente todo se decidía pues a través de un teléfono, el famoso teléfono rojo, que es el que da título a la traducción en español de esta película, en referencia pues a una línea directa que había entre Washington, ¿no? Entre Estados Unidos, o allí en el Pentágono, que es donde se muestra la sala de guerra, y Moscú, donde estaban los gerifaltes del Kremlin, ¿no? Entonces, Kubrick hace la película, excepcionalmente, en escala de grises, en blanco y negro. Dota la película además de un reparto francamente bueno. Tenemos a Peter Sellers, que hace no un papel, sino 3 en la película. Ya en la película anterior había hecho 2 papeles. En esta película hace 3 personajes, ¿vale? El mismo actor hace 3 personajes. Hace del presidente de Estados Unidos, hace del capitán Mendrick, si no me equivoco, que es el único alto mando que tiene cerebro y un poco como de sentido común. Y hace de el personaje que da el título a la película, que es el Doctor Strangelove, ¿no? Que es un ex nazi que está asesorando al gobierno de Estados Unidos, o si no al gobierno, pues a la cúpula militar y pensante, por así decirlo, de Estados Unidos de América. Y luego tenemos también, en el reparto de varias caras, por ejemplo, está James Earl Jones, ¿no? La mítica voz de Darth Vader. Pero vamos, podréis encontrar varios rostros en la película propios de aquella época en su mejor momento, ¿vale? Porque una cosa que tenía Kubrick, eso sí, era esto, precisamente, que se cercioraba muy bien de tener un buen reparto. Sabía que esto era cabal, importantísimo para sus películas. También, como le recordaremos, ¿no? Pues era un verdadero tirano en este aspecto, y tanto que era bueno dirigiendo a los actores, pues sus métodos eran cuanto menos cuestionables, pero si no le caías muy mal, pues a lo mejor no te desfiguraba la mente, ¿no? Como hizo con la pobre mujer de El Resplandor. Pero vaya, que obviamente saca lo mejor de sus repartos en sus películas, y en esta película se nota sobremanera. Destacar, por ejemplo, también a Sterling Hayden, que interpreta a uno de los altos mandos militares en la sala de guerra, que básicamente es el paranoico anticomunista, ¿no? Que está obsesionado con llevarle las ventajas a los soviéticos, y de que hay que saltaremos todo por los aires, pero nosotros tenemos que ser los primeros en atacar, y la mejor defensa es un buen ataque, y todas estas neuras. En fin, hay varios momentos en la película destacables. Pero si precisamente digo que la película no es de mis predilectas, es porque, a pesar de que tiene una dirección estupenda, propia de Stanley Kubrick, que tiene un guión bien trabajado, y que la duración no es excesiva, pues encuentro que hay directamente algunos momentos en la película que sobran, especialmente las que incumben al avión, que es el que va a lanzar el bombazo sobre Rusia, ¿no? Y que se podría haber acotado solo a las escenas finales, que son las importantes. También algún añadido, como pues ya digo, la parte en la que está este militar interpretado por Harling
en su casa con la mujer y le llaman, o sea, no sé, algunos flecos, algunos puntos. Ya sabemos que Kubrick no destacaba especialmente muchas veces por su capacidad de síntesis o por su capacidad de quitar escenas o ser selectivo con las escenas que metía, pero se encuentra que la película en ciertos puntos es un poco lenta por culpa de esto y no acaba de enfocarse. Va ganando, eso es lo bueno que le doy, es decir, que va ganando conforme avanza el metraje, es decir, empieza bastante floja respecto a cómo termina y vamos, eso sí, evidentemente, los últimos 25 o 30 minutos de la película son oro puro, el desenlace de la película es lo mejor, ¿no? Cuando ya el infierno se viene encima, las últimas conversaciones del presidente de Estados Unidos con el bando soviético, o los consejos rocambolescos que le da Dr. Strangelove al presidente sobre bueno, si ya la guerra va a tener lugar la aniquilación, ¿cuál es el siguiente paso, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿no? Porque se puede sobrevivir, ¿no? En fin, esos momentos, y por supuesto la icónica escena final, con el lanzamiento de la bomba, que es una risa, que además es escena que ha sido parodiada múltiples veces, ¿no? Una de las escenas de parodia que más recuerdo pues es en Los Simpson, ¿no? Con Homer montando la bomba, tirándosela a los hippies. O sea, todos estos momentos obviamente fueron importantísimos en la historia del cine. O sea, es una película que es en ese sentido imperecedera. La importancia que tuvo que se hablara de este tema de esta manera en aquella época pues es cabal. Pero ya digo, personalmente pues es una de esas películas, como otras de Kubrick, que están encumbradas al podio de las glorias y oh Dios mío esta película, y es verdad que sí, obviamente si te consideras cinéfilo, amante del cine, la tienes que ver por lo menos una vez en la vida, es una verdadera lección de cine, ni hablemos ya si estás estudiando cine o eres cineasta, por supuesto, tienes que ver las mejores lecciones de cine que hay, y uno de los mejores maestros que puedes tener es El Pirado de Kubrick, por supuesto, ¿no? Un tío que tenía un 200 de IQ, pues tenía que hacer buen cine por cojones, ¿no? Además era un obseso con el trabajo. Pero, claro, yo, al margen de eso, pues el valor que tiene es puramente a nivel de historia de la cinematografía. Como producto en sí, tanto como cine-arte o como producto de entretenimiento, pues ahí, hombre, tiraría más por el primer lado, pero ahí siento que pierde un poquito el peso, ¿no? Y es que ya digo, no es porque haya pasado la época que la película pierda valor, ¿no? Porque digas, no, bueno, pues a partir del 92, pues ya esta película, porque total, cayó en la Unión Soviética y el tema ya no era de actualidad y ya esto ya no va a pasar nunca. No, obviamente no estoy diciendo eso, pero sí que encuentro que, bueno, a nivel de momentos, de situaciones, además que Kubrick era un tío muy serio, no creo que la comedia fuese especialmente lo suyo, tiene sus momentos en las películas, desde luego, aunque muchas veces creo que es de forma involuntaria, si es que hay algo cómico en su cine. Y entonces, pues no es el género o la idea, ¿no? Con el tema de la sátira, con lo que yo creo que Kubrick sudó de pecho. Es decir, sí, obviamente está dentro de las grandes películas que hizo este hombre, pero bueno, es que casi todo lo que hizo este hombre, pues no hizo demasiadas películas. Si quitamos sus labores documentales, hizo 13 películas en toda su carrera, ¿no? A ver, que murió a los 70 años, no es que muriera joven. Si es verdad que podría haber hecho más, ese proyecto inacabado de Napoleón hubiera sido glorioso verlo. Dicen que los de la HBO Warner quieren recuperar el proyecto en manos de otro director, ¿no? Basándose en el guión original, parecido a lo que hizo, por ejemplo, Spielberg con IA, inteligencia artificial. Pero bueno, en general ya digo, para lo poco que dirigió, pues es que casi todo, salvo quizá las dos primeras películas, que son las que tenía menos presupuesto, que eran las películas que estaban más verdes, que además pues Kubrick ahí pues guionizaba, producía, dirigía, montaba él mismo toda la película, ¿no? Era director de foto, todo, o sea, le faltaba actuar él también, pues claro, todas sus películas, pues mayormente las 11 a partir de quitando las dos primeras, pues casi todas son peliculones, por supuesto, ¿no? Pero, vamos, yo creo que Strangelove, pongo prácticamente las demás todas por encima de esta, porque sinceramente tiene su peso, tiene su valor, pero, hombre, no es una de esas películas que gustes de revisionar 20 veces, que tampoco sea de morirse de la risa. Obviamente que tiene diálogos que son cojonudos, por supuesto, escenas, diálogos que están llevados con soltura y maestría, pero aún con todo el peso global de la película, un 70% de la película, no tiene para mí la brillantez que es capaz de ofrecer Kubrick cuando está, digamos, en sus capacidades máximas. Es como si vieras una película, obviamente
con una intención muy clara, bien dirigida, formalmente, técnicamente muy bien hecha, pero digamos que está como si Kubrick estuviera al 60% de su capacidad, es decir, no está poniendo toda la carne en el asador, que es precisamente lo que hizo con su siguiente película 2001, o lo que hizo también con La Naranja Mecánica, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso ya es a opinión de cada uno, porque hay que decirlo, porque hay muchas veces que hay gente que porque estamos hablando de X director o esta película, para que no me digan que no sé de cine o que soy ignorante o que tengo un gusto horrible, pues no, voy a seguir la corriente y voy a intentar ser... o sea, yo realmente, para mí esta película dentro de lo que es la filmografía de Kubrick es un 6, porque hay que ser honesto, ¿no? Hay que cuestionar y hay que ser crítico también con los tótems, ¿no? Con los temas estos tabús, ¿no? del cine que a veces parece que no se pueden tocar, ¿no? No digas nada de Ciudadano Kane o de Casablanca o del Padrino porque te crucifican, hombre, no. Habrá cosas que sean criticables, por supuesto. Yo creo que Strangelove pues tiene unas cuantas, pero obviamente ya digo, el cabal, el peso que tuvo, o sea, el bagaje, el peso que tuvo esta película, la importancia que tiene dentro de la carrera de Kubrick, sobre todo si eres un cinéfilo de corazón, pues tienes que conocer esta película, porque ni que sea por esos 30 minutos finales, vale la pena verla sí o sí. En fin, poco más que añadir. Si os ha gustado la reseña, ya sabéis, darle like, compartir el vídeo, Si queréis esperar una reseña como esta, apoyarme para que siga haciendo esto, pues aquí abajo el botón de unirse, el link a Patreon y el link a PayPal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.